Hola, buenos días, buenas tardes o buenas noches, un gusto estar con todos ustedes de nuevo, espero que les guste el fanfic Todos sus derechos a su respectivo creador. Capítulo 1. Perdido. El viaje de Chihiro. Capítulo 1. Perdido. Descargo de responsabilidad. No soy dueño de Attack on Titan, Naruto ni ninguno de los personajes. El suelo estaba blando y podía sentir el sol pegando fuerte sobre su cuerpo dolorido. Abrió los ojos con los ojos llorosos y se puso una mano sobre la cara para protegerse del calor abrasador del sol. Lo recibió la vista de las copas de los árboles, con la dulce brisa de verano agitando las hojas. La vista despertó algo en su interior. Le pareció algo familiar. Poco a poco, logró poner su cuerpo en posición vertical, apoyándose en sus manos para sostenerse. ¿Dónde estoy? Inspeccionó el estado de su ropa. Su chaqueta estaba rota y hecha jirones, los pantalones un poco desgarrados a la altura de los tobillos. El barro y la suciedad empapaban la parte trasera de su ropa, donde había estado tendido en el suelo. Con el rabillo del ojo, vio un movimiento cerca de los arbustos. Se dio cuenta de que se trataba de un ciervo y le vino a la mente la imagen de un adolescente con el pelo color piña. ¿Está esto cerca del complejo de Nara? Se frotó la parte posterior de la cabeza, haciendo una ligera mueca ante el dolor sordo y punzante. Se puso de pie y observó con más atención su entorno. Sus ojos azul cerúleo observaban el bosque con silenciosa fascinación, embelesados por la hermosa vista de la vegetación. Pero lo que le llamó la atención fue el tamaño de los árboles. Eran enormes. Se cernían sobre él como gigantes, proyectando enormes sombras a lo lejos y a lo ancho. Una vez más, sintió una sensación de hormigueo y familiaridad ante la vista que tenía ante sí. Entonces lo golpeó. El bosque de la muerte. Allí era donde había visto algo parecido antes. Este bosque parecía extrañamente similar al de la segunda etapa de los exámenes de Chunin. Al mismo tiempo, la atmósfera era algo diferente. Se arrodilló sobre su rodilla derecha y colocó su dedo índice y medio en el suelo. La familiar sensación de calor lo envolvió mientras comenzaba a aumentar sus reservas de chakra ya agotadas. Envió una cantidad minúscula a través de su brazo hacia el suelo, y el calor se fue tan pronto como el chakra abandonó su cuerpo. Como una gota de agua que golpea la superficie del océano, una ola atravesó el terreno. Él arqueó una ceja con leve sorpresa. Eso es raro. El pulso de energía no había detectado ninguna lectura de personas cercanas, ni siquiera de vida silvestre. Su mirada se desvió hacia donde había visto al ciervo momentos antes. Su presencia seguía allí, incluso podía ver el contorno de su figura a lo lejos, mordisqueando algunas bayas que crecían entre los arbustos. Esto era realmente extraño. Era de conocimiento público que todas las criaturas vivientes, que respiran, necesitaban chakra para vivir. No importaba cuán minúscula fuera la cantidad, era necesario. Contó lo que sabía sobre el chakra. El chakra de cada persona era diferente y, como tal, emitía una firma de chakra única. Era esencialmente como una huella digital. También sabía que las firmas de chakra se transmitían genéticamente, lo que permitía identificar a las personas del mismo clan. Absorber ADN de varias personas podía alterar la composición de la firma de chakra de una persona, ya que mezclar varias firmas creaba una completamente nueva. Pero nunca había oído hablar de casos en los que el chakra estuviera completamente ausente. Se frotó la frente con exasperación. Esos pensamientos no lo llevaban a ninguna parte y podían esperar hasta llegar a casa. Había asuntos más importantes que atender. Cubriendo las plantas de sus pies con una estridente capa de chakra, corrió hacia uno de los árboles con la intención de obtener una mejor idea de su paradero actual. Al llegar a la cima, miró hacia el horizonte, la extensión del bosque que se extendía por kilómetros y kilómetros a su alrededor sin un solo pueblo o señal de civilización cerca. Maldita sea, se mordió el labio con ligera frustración. Esto no era Konoha, en absoluto. Conocía cada detalle de Konoha y sus alrededores como la palma de su mano. Había pasado la mayor parte de su juventud recorriendo los bosques y explorando. Pero si esto no era Konoha, entonces ¿dónde diablos había acabado? Saltó desde su lugar para aterrizar en el suelo blando, mientras pensaba en su situación actual. Una forma sería simplemente elegir una dirección y dirigirse hacia allí hasta encontrarse con alguien. Entonces pediría indicaciones para llegar a Konoha y volvería a casa. Se llevó la mano a la barbilla y reflexionó en silencio. ¿Acaso era esa la mejor opción? En numerosas ocasiones le habían señalado su falta de visión y eso a menudo le causaba problemas. Sacudió la cabeza y tomó una decisión.
Después de unas cuantas horas de caminata, finalmente llegó a las afueras del bosque. Intentó correr mientras canalizaba chakra, pero por alguna razón sus reservas de chakra eran inusualmente bajas. Decidió que sería mejor descansar un poco y se conformó con caminar. Lo que encontró al salir del bosque fue bastante decepcionante. Unas cuantas casas abandonadas al pie del bosque y campos de hierba hasta donde alcanzaba la vista. Curiosamente, las casas parecían haber sido abandonadas a toda prisa. Había cristales rotos esparcidos por el suelo, madera rota y astillada y, por alguna razón, había agujeros en los tejados. La arquitectura en sí era anticuada para los estándares de Konoha. Era raro ver estructuras de ese tipo en las naciones elementales, sobre todo en las regiones pobres. Esto le despertó el interés y decidió acercarse a una casa. Colocó una mano suave sobre la puerta y la empujó. La puerta crujió al abrirse. «Hola», dijo al entrar, «¿hay alguien aquí?». No hubo respuesta y continuó su camino a través del pasillo para examinar el interior, mientras trataba de no ser demasiado ruidoso. Los escombros del techo destrozado yacían esparcidos por el suelo. Había ropa hecha jirones, libros y juguetes. Había polvo, por decirlo menos. Lo que había pasado hacía tiempo. Estudió lo que creía que era la sala de estar, con el sol asomándose por la ventana e iluminando la habitación con un tono amarillento. Sus ojos recorrieron cada rincón y cada grieta, absorbiéndolo todo. Explorar un lugar extraño como un detective era emocionante, por decirlo menos. Sin embargo, su exploración se detuvo de repente cuando un objeto brillante captó su visión. En el fondo de la habitación, cerca de una de las ventanas, había una estantería que parecía a punto de desmoronarse y sobre ella había un pequeño marco, medio iluminado por el sol y medio ensombrecido. Lo recogió con cuidado de no dañarlo. El marco contenía un dibujo de una mujer y de lo que presumiblemente era su marido. Estaba embarazada por lo que se veía, lo cual se podía discernir fácilmente por el abultamiento de su estómago. Lo más probable es que fueran los que habían vivido aquí. ¿Un dibujo, eh? Este lugar sí que es antiguo. Miró el dibujo durante un segundo y lo volvió a colocar en su sitio. Necesitaba más información. Necesitaba saber dónde estaba exactamente. ¿En qué parte del País del Fuego se encontraba ahora? ¿Estaba siquiera en el País del Fuego? ¿Y qué pasaba con este lugar, de todos modos? Despedía un ambiente extraño. Golpear. Sus pensamientos se interrumpieron de repente y el cuerpo se quedó paralizado ante el repentino ruido que reverberó en el suelo. La casa se sacudió levemente y el polvo saltó por el movimiento. Su columna se puso rígida como un palo. Golpear. La tierra se sacudió de manera rítmica y sus instintos como shinobi tomaron el control. Algo grande se acercaba, o al menos muy pesado por el sonido. No podía ser un humano. ¿Entonces qué? ¿Quizás una invocación? No, no podía ser. No podía sentir ninguna señal de chakra afuera. Espera, nada tenía chakra aquí, de todos modos. Maldita sea, ¿qué iba a hacer? Golpe. Sonó otra vez, más fuerte esta vez. Se acerca a mí o al menos viene hacia mí, pensó. Observó rápidamente su entorno. No podía quedarse en esa casa. Limitaría su área de movimiento. Tenía que salir rápido, antes de que lo enjaularan. Golpear. Corrió hacia la puerta, tomó algunas respiraciones para calmarse y se preparó para lo que lo esperaba afuera. 3, 2, 1. Abrió la puerta de golpe y el movimiento fue borroso mientras fortalecía sus músculos con chakra. Y de inmediato se quedó congelado en sus pasos, con los ojos abiertos por el asombro y la mandíbula abierta ante la increíble visión que tenía ante él. ¿Qué carajo? A cierta distancia se encontraba lo que solo podría describirse como una bestia espantosa, como algo sacado de una historia de terror. Observó a la criatura que tenía delante. Tenía brazos largos y flacuchos que le llegaban hasta las rodillas. El estómago sobresalía hacia afuera mientras que el pecho era flaco y desaliñado, con las costillas lo suficientemente hacia afuera como para ser visibles. Tenía una cabeza enorme con pelo negro y ojos hundidos y brillantes, centrados en su posición. Su expresión facial estaba contorsionada en una mueca viscosa, dejando al descubierto una boca de dientes amarillentos mientras la saliva le corría por la barbilla. El maldito ser era enorme, parecía tener unos 8 o 9 metros de altura. Pero esa no era la característica más sorprendente. No, la característica más sorprendente era que parecía muy humano. La tierra se agrietó bajo sus pies y los pasos retumbaron mientras caminaba hacia él. ¿Qué? ¿Quién eres tú?
Gritó después de recuperar el sentido, pero simplemente continuó ignorando su pregunta. Oí. Te pregunté quién eres. ¿Y qué es este lugar? Golpear. Se detuvo a poca distancia frente a él, mirándolo con una mirada fría que nunca abandonó su forma. Oye. Te hice una pregunta. El monstruo gruñó y lentamente levantó uno de sus delgados brazos en un ángulo incómodo. Se tensó y entrecerró los ojos ligeramente. ¿Eh? ¿Qué estaba haciendo? De repente, giró su desgarbado brazo en un amplio arco dirigiéndose directamente a su posición. Aplastar. El brazo se estrelló contra el lugar donde había estado parado hace un momento. La colisión destruyó la tierra misma, creando grietas como telarañas y arrojando polvo al aire, nublando un poco el área. Se quedó mirando boquiabierto con los ojos muy abiertos el cráter situado en el lugar donde había estado anteriormente. ¿Estás tratando de matarme? Gritó furioso, levantando el puño de manera amenazante. Ra, gruñó y gorgoteó decepcionado, mirándose con los ojos la mano vacía. La cabeza enorme se giró para mirarlo una vez más. Levantando otro brazo, intentó golpearlo una y otra vez, mientras él lo esquivaba una y otra vez, su ira aumentaba con cada intento. Por supuesto, fue un intento descuidado de golpearlo, con movimientos lentos y fácilmente predecibles. Era un shinobi entrenado. El acto de leer cada movimiento del enemigo, para anticipar su siguiente curso de acción, había sido una parte vital de su entrenamiento. Oye. Corta eso. El gigante continuó su incansable asalto. Última oportunidad, imbécil. ¿Quién eres y qué es este lugar? ¿Y por qué estás desnudo? ¿En serio, qué demonios le pasaba a este lugar? Gigantes desnudos y estúpidos sin genitales corriendo por ahí tratando de aplastarlo. ¿Se había vuelto completamente loco el mundo? Cuando el gigante desnudo lo ignoró para preferir jugar al topo, decidió ponerse serio. TCH. ¿No me dejas otra opción? Colocó sus manos en un sello cruzado que le resultaba familiar y gritó. Kage Bunshin no Jutsu. Un clon apareció y colocó una mano con la palma hacia arriba antes de que el clon se pusiera a trabajar. La técnica del clon de sombra era un jutsu prohibido creado por el segundo Hokage. Permitía al usuario crear una o más copias de sí mismo. A diferencia de las ilusiones creadas por el jutsu del clon, los clones de sombra eran físicamente reales y poseían la misma ropa, daño y transformaciones que el usuario al momento de su creación. Una réplica era completamente indistinguible del original, incluso para los preciados doujutsus de los Hyuga y los Uchiha. El chakra comenzó a girar en su mano, fusionándose en una bola azul de energía destructiva y haciendo que el viento se levantara a su alrededor. Completamente serio, se lanzó hacia adelante mientras al mismo tiempo esquivaba otro de los inútiles intentos del gigante de derribarlo. Rasengan. Rugió y golpeó con su jutsu el estómago abultado de la bestia. La carne se retorció formando un vórtice hacia adentro, la carne se rompió al contacto con la energía concentrada y cruda y la sangre se esparció por todo el claro. ¡Raa! Gritó el monstruo, tropezando hacia atrás y aterrizando sobre su trasero. ¿Estás listo para hablar ahora? Preguntó con aire de suficiencia mientras aterrizaba en el suelo suave y manchado de rojo. De repente, comenzó a salir vapor de la herida y la luz de todos los colores se acumuló alrededor de la carne, recreando lentamente el tejido perdido a un ritmo rápido. Su sonrisa petulante se transformó en una mueca. Me estás tomando el pelo. ¿Puede regenerarse, joder? Bueno, entonces tendremos que hacerlo de otra manera, se volvió hacia su clon. Consigue algunas etiquetas de papel, vamos por sus patas. El clon asintió y metió la mano en la funda que llevaba en la espalda. Si no puedes derrotarlo, inmovilízalo. La torpe figura intentó levantarse, pero él era más rápido. Corrió a gran velocidad y aplicó las etiquetas de papel a los tendones de Aquiles, el tendón más grande y fuerte del cuerpo. Concentrarse en la resistente banda de tejido fibroso que conecta los músculos de la pantorrilla con el hueso del talón dejaría a la bestia humanoide incapaz de moverse. A pesar de su fuerza, el tendón de Aquiles era extremadamente vulnerable. ¡Qué risa! Auge. La carne y la sangre estallaron en una lluvia de sangre, la hierba se tiñó de rojo carmesí. Algunas manchas de sangre le tocaron la ropa y se las limpió con cierto disgusto. ¡Graar! Se escuchó un grito espeluznante. Ahora, sin pies sobre los que apoyarse, la criatura cayó al suelo. El impacto provocó temblores en el paisaje. Sin embargo, parecía haber algo más que una simple regeneración. Los muñones que alguna vez unieron los pies con las piernas estaban volviendo a crecer a un ritmo alarmante. Gruñó.
¿Qué demonios se suponía que debía hacer? El Rasengan no era suficiente para perforar la gruesa piel del gigante, e incluso si lo perforaba, la herida simplemente se regeneraría, incluso las extremidades perdidas. Y, de todas formas, ¿qué había pasado con esa regeneración? No podía haber sido un jutsu, la cosa no había usado ningún signo con las manos ni había habido señales de acumulación de chakra. Vale, no quería tener que hacer esto, pero no tengo otra opción. Ahora tengo que ir a por la cabeza. El clon se puso a trabajar de nuevo, creando otro Rasengan. Una vez más cargó contra el cuerpo caído del gigante, que luchaba por arrastrarse tras su presa debido a que sus ligamentos aún se estaban regenerando. Le clavó el Rasengan justo entre los ojos con un gruñido furioso. El gigante gorgoteaba y gritaba, mientras la sangre manaba de su rostro destrozado. Pero, para su consternación, empezó a salir vapor de la herida. ¡Maldita sea! Esto fue como Kabuto otra vez. Golpe. 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 Sus orejas se movieron ante el sonido de más pasos y su cabeza giró rápidamente para ser recibida por otro gigante, este de 12 a 13 metros según parecía. Genial, qué mala suerte la mía, murmuró molesto. Esto no podía funcionar. No podía seguir desperdiciando chakra luchando contra esas cosas. Necesitaba conocer sus debilidades para matarlas o encontrar una forma de inmovilizarlas permanentemente, de lo contrario, cualquier cosa que hiciera sería inútil. Una vez tomada la decisión, se dirigió hacia el bosque en el que había estado antes. Podía perderlos allí o enfrentarse a ellos de otra manera si era necesario. De cualquier manera, era la mejor opción por ahora. Capítulo 2. Alas de libertad. Descargo de responsabilidad. No soy dueño de Naruto, Attack on Titan ni de ninguno de los personajes. Preguntas y respuestas. MM995. Me alegra que esta historia te haya parecido interesante, amigo. No te preocupes, este no será uno de esos fics en los que tienen que canalizar chakra hacia sus músculos para tener una fuerza y durabilidad avanzadas. En cuanto a qué época es este Naruto, eso es un secreto. Además, gracias por señalar los errores gramaticales con los puntos y las comas. Intentaré corregirlos en este fic y en el otro. Gracias por tu reseña. Invitado. Bueno, en realidad no he visto a nadie destrozado como lo describes en Naruto cuando es golpeado por un Rasengan. Para empezar, el Rasengan no es realmente un ataque penetrante, es más bien como un golpe contundente y retorcido en el estómago, muy parecido al ataque Gomu Gomu no Rifle de Luffy en One Piece. Además, creo que sería bastante aburrido si el Rasengan normal de Naruto pudiera volar titanes en pedazos a diestra y siniestra. Invitado. No te preocupes, esto no será un fic de harem. Actualmente tengo en mente a 2 o 3 chicas con las que podría tener una relación, pero solo estará con una, si es que llega a suceder. Sí, no lo había pensado bien. Sin embargo, lo modifiqué, así que espero que ahora sea un poco más realista. Joker. Tendrás que esperar y ver, amigo. Maouka 9. Lo que pasa con que mi casa sea un interés amoroso es que está tan fanáticamente dedicada a Eren que es prácticamente imposible hacerla ir en otra dirección. Sin embargo, eso no quiere decir que esté completamente descartada. Wilkes. Me alegra que lo hayas disfrutado, hermano. A mí también me gusta mucho Annie como personaje y, nunca se sabe, puede que atraiga a la atención de Naruto. En cuanto a la cronología, tendrás que seguir la historia y descubrirlo por ti mismo. Suspiro se frotó la cara con cansancio. Habían pasado algunos días desde que apareció en esa peculiar tierra y habían pasado agonizantemente lento. Durante su estancia en ese extraño lugar hizo algunos descubrimientos fascinantes. Lo primero que notó fue que la atmósfera no producía ni contenía el mismo nivel de chakra natural al que estaba acostumbrado en casa. Por lo general, solo le tomaba unos minutos ingresar al modo sabio, solía ser un proceso relativamente rápido. Sin embargo, cuando intentó ingresar al modo sabio, le tomó más de 10 minutos reunir la cantidad necesaria. Lo siguiente que descubrió fue que las enormes criaturas humanoides que lo perseguían persistentemente donde quiera que iba, en primer lugar, en realidad no necesitaban alimentarse de nada para sobrevivir. Esto quedó muy claro por la forma en que dejaban a los demás animales salvajes tranquilos. En realidad, no había visto a ninguno de los gigantes consumir nada desde que había llegado. De manera inesperada, parecieron obtener su sustento de la luz del día. Este hecho se demostró por la forma en que caen en un profundo sueño por la noche.
Había pinchado a algunos de los gigantes cuando estaban dormidos para comprobar su estado de conciencia, solo para darse cuenta de que incluso cuando llegó al punto de cortar un poco de su carne, permanecieron completamente insensibles. Se preguntó brevemente si se trataba de algo parecido a la fotosíntesis, un proceso que utilizan las plantas, las algas y ciertas bacterias para aprovechar la energía de la luz solar y convertirla en energía química, que luego se libera para alimentar las actividades de los organismos. Pero entonces, si pudieran vivir de la energía obtenida de la luz solar, ¿por qué estarían tan desesperados por devorarlo? No tenían genitales, lo que significa que no podían reproducirse de la misma manera que los humanos. Eso planteaba la pregunta de cómo llegaron a existir en primer lugar. ¿Fueron algún tipo de experimento que salió mal? Los seres titánicos ni siquiera defecaban, según lo que había observado. ¿No se hincharían si consumieran demasiado y lo vomitarían todo? Tampoco tenían inteligencia de la que hablar y sus intentos de comunicarse no habían dado ningún resultado. En ese sentido, la comunicación con un zorro particularmente desagradable había sido completamente imposible. A menudo intentaba meditar para entrar en su paisaje mental, pero era como si algo le impidiera llegar a él. En realidad fue bastante triste. Hablar con alguien hubiera sido agradable, incluso si el zorro era un cabrón maleducado. La luz de las abrasadoras llamas de su fogata iluminaba el pequeño claro en el que se encontraba recostado. Un poco de venado se estaba cocinando al calor de las llamas y él estaba recostado junto a él en la suave hierba, mirando hacia el cielo nocturno iluminado por las estrellas. Pudo distinguir la silueta de un cuerpo sentado junto a uno de los árboles a cierta distancia. Estaba quieto, sin emitir un solo sonido, con los ojos cerrados y el cuerpo totalmente inmóvil. Habría pensado que estaba sin vida si no lo hubiera visto moverse hace apenas un par de horas, cuando el sol todavía estaba en lo alto. Se encontró incapaz de dormir por la inquietud y estaba reflexionando sobre los acontecimientos de los últimos días. Después de llegar a esta tierra desconocida, decidió hacer algo de exploración. El primer día, exploró el bosque y trató de reunir información sobre los gigantes, cómo lidiar con ellos y si tenían alguna debilidad que pudiera usarse en su contra. Su idea inicial de ir en una sola dirección hasta encontrar gente no había dado ningún resultado. Lo único que había obtenido de esa experiencia era saber que los gigantes no tenían límite para su resistencia. Literalmente lo perseguirían sin fin sin cansarse. Tampoco había puntos de elevación cercanos para mantenerse fuera del alcance y descansar, por lo que decidió utilizar el bosque como lugar de descanso. Los siguientes 2 días creó clones de sombras para que hicieran la exploración por él, ya que era el propósito original del jutsu. Él mismo se quedó en el bosque, reuniendo suministros, trabajando en algunos ejercicios de manipulación de la naturaleza del viento y algunos de sus jutsu. Para manipular la naturaleza, había intentado cortar ramas delgadas de árboles con su chakra. No tenía conocimientos sobre manipulación de la naturaleza como, por ejemplo, Kakashi, pero pensó que, dado que era el único recurso que tenía en abundancia y que había terminado el ejercicio de cortar hojas hacía mucho tiempo, no estaría de más intentarlo de esta manera. Al menos, fortalecería su chakra del viento. Después de todo, era un monstruo de chakra y nunca tendría el control de chakra más fino necesario para jutsus más pequeños, Jiraiya se lo había dejado en claro. Todos sus jutsus eran muy intensivos en chakra y se centraban en hacer mucho daño. Pensando en el viaje de entrenamiento de 2 años con Jiraiya, había sido un infierno. Jiraiya, a pesar de sus tendencias pervertidas y sus tonterías, era un shinobi excepcional. Sus especializaciones, la infiltración y la recopilación de información, junto con su amplia gama de ninjutsu y su conocimiento de las artes de sellado, le habían valido el título de Sannin legendario, y no era considerado el más fuerte de los Sannin por nada. En esos 2 años, el pervertido había inculcado a golpes cada pieza de información útil en el grueso cráneo de sus estudiantes para darle la capacidad de enfrentarse cara a cara con cualquiera de los Akatsuki. El ninjutsu le había resultado natural e incluso había aprendido algunos jutsus de asesinato útiles, el finjutsu, sin embargo, fue un gran fracaso. Jiraiya, a pesar de todos sus esfuerzos, bien podría haber estado tratando de enseñarle a un cerdo a volar. Quedarse quieto, practicar caligrafía y comprender símbolos complejos y sus significados no era lo suyo. El alcance de su habilidad para sellar solo llegaba hasta hacer notas explosivas y pequeños pergaminos de almacenamiento, que eran las técnicas de sellado más básicas. Pero no eran todos estos pensamientos los que lo mantenían despierto esa noche estrellada, incapaz de dormir.
No, lo que lo tenía inquieto era la avalancha de información que había recibido antes cuando uno de los clones enviados a explorar se había disipado. Al principio, el clon vio algo extraño a lo lejos. Parecía una larga línea de arena que marcaba el horizonte, pero al acercarse, descubrió que era una pared. Ahora bien, eso en sí mismo no habría sido motivo de preocupación, pero ese muro tenía 50 metros de altura. Y eso no era todo. Aún más asombroso era el hecho de que parecía moverse sin fin. Literalmente no podía verle el final. ¿Para qué exactamente se construyó este muro? Allí residía la causa de su preocupación. El muro era enorme, muy largo y monstruosamente grueso. Además, lo más probable es que tuviera una forma circular completa, por la forma en que se curvaba cuando miraba hacia cada lado. Este muro tuvo que haber sido construido para mantener algo dentro o para dejar algo fuera. La única razón por la que el muro tenía que ser tan titánico era porque estaba destinado a limitar una amenaza que, desde un principio, era grande. La única amenaza real aquí eran los gigantes, incluso si no fueran una amenaza real para él, ni para ningún shinobi en realidad, seguramente serían una amenaza para los civiles que no tenían medios para protegerse. Aquí es donde se presenta el dilema. Había visto casas desde dentro, lo que significaba que alguna vez había habido gente viviendo en el interior, y eso por defecto significaba que el muro estaba destinado a mantener a los gigantes afuera. Entonces, ¿por qué carajo estaban ellos dentro? ¿Cómo? ¿Cómo pudieron esas criaturas con cerebro de pelo y sin un solo pensamiento inteligente, ni chakra alguno, lograron atravesar el muro? No había absolutamente ninguna posibilidad de que pudieran abrirse paso por la fuerza y escalar también estaba fuera de cuestión, así que ¿cómo? ¿Eso significaba que la gente que vivía aquí había sido devorada? El mero pensamiento le provocó un escalofrío en la columna vertebral. ¿Quedaron supervivientes? Si estos gigantes podían atravesar semejante muro, entonces no podía ver qué más podría detenerlos. Si su suposición era correcta y el muro completaba su círculo, lo más probable es que la gente huiría hacia el interior. Se estremeció cuando pasó una brisa particularmente fría. Mañana. Mañana iría a comprobarlo él mismo y si había supervivientes, entonces los encontraría. Llegaría al fondo de esto. Día siguiente actualmente estaba empacando sus cosas, preparándose para el viaje hacia el interior en busca de sobrevivientes. Ser capaz de sobrevivir al aire libre con nada más que lo que encontrabas en tu cuerpo era algo que todos los shinobi aprendieron ya en la academia. El viaje de entrenamiento con Jiraiya le había enseñado mucho. Habían viajado por todas las naciones elementales durante su viaje de entrenamiento y habían experimentado todos los diferentes climas y terrenos posibles. Los desiertos abrasadores de Suna, las inmensas cadenas montañosas de Kuno, los cañones de Iwa, los pantanos e islas de Mizu, las selvas tropicales de Taki, los páramos helados de Yuki y Tetsunokuni. Los había soportado todos. Y así, sobrevivir en un bosque con abundante vida salvaje y un clima agradable, como en el país del fuego, no había sido un problema. Selló sus últimos suministros en un pergamino de almacenamiento y lo guardó nuevamente en su bolsa. Saltando de rama en rama, atravesó el bosque hasta llegar a las afueras. Un murmullo silencioso de Kage Bunshin no Jutsu hizo que una docena de clones se materializaran a su alrededor. Ya conociendo sus objetivos, partieron en diferentes direcciones. Con uno de los clones había partido en dirección opuesta a la original y finalmente llegó al otro extremo del bosque. Estúpido jefe, se quejó irritado. ¿Por qué no podía haber hecho los clones en el campamento y luego dejarlos salir? Les habría ahorrado a todos una buena cantidad de tiempo. Este bosque era enorme por el amor de Dios. Pero no, el idiota tenía que ser estúpido. Su mirada se dirigió hacia abajo, donde los titanes arañaban con avidez la corteza del árbol en el que se encontraba. Sus ojos estaban fijos en él. Tenían las fauces abiertas y la baba goteando por sus barbillas, esperando a que cometiera un error, a que tropezara y cayera justo en medio de sus dientes rechinantes. Él se burló. ¡Qué lástima! No caería pronto y, aunque consiguieran atraparlo, no conseguirían lo que querían, pues no era más que una simple sombra. Su mirada se desvió nuevamente hacia adelante y estaba a punto de comenzar a moverse, cuando algo llamó su atención en la distancia. Parecían columnas rojas elevándose hacia el cielo. Entrecerró los ojos, sin estar seguro de si lo que estaba viendo era real o si el calor simplemente lo estaba afectando. Inesperadamente, otra columna se elevó hacia el cielo. Sin embargo, esta vez estaba más cerca. ¿Qué? ¿Es eso humo verde?
Gruñidos sus ojos volvieron a mirar hacia abajo, a los gigantes que ahora habían detenido sus inútiles intentos de llegar hasta él. Se quedaron congelados por un segundo antes de girar lentamente la cabeza para mirar el humo que se elevaba mucho más adelante. Se quedaron quietos por un segundo y él los miró desconcertado. Algo les había llamado la atención. Nunca los había visto reaccionar así hasta ahora. ¿Qué demonios estaba pasando? Dejando escapar gorgoteos y gruñidos, los gigantes de 6 y 11 metros se pusieron en camino, dejando atrás a una rubia aturdida. Parpadeó como un búho, sin saber qué hacer, pero su sorpresa no duró mucho, porque tan pronto como estaba a punto de seguirlos por pura curiosidad, notó que algo más entró en su campo de visión, proveniente de detrás de la colina de donde se elevaba el humo. Un caballo, con lo que parecía una persona montándolo, lo miró fijamente, con una mirada firme, como si el hombre fuera a desaparecer si siquiera parpadeara. Un momento después, el claro se llenó de ellos. Su mirada no vaciló ni un segundo mientras su corazón latía con fuerza. La felicidad y el alivio se formaron en sus entrañas al verlos. Llevaban pantalones y camisas blancas, chaquetas marrones sobre la camisa que dejaban al descubierto sus abdomen, algo así como el atuendo de Saí, y eran esas botas hasta los muslos. ¿Qué? Para colmo, llevaban capas verdes que les llegaban hasta la cintura. Además, parecían tener algún tipo de construcciones similares a metal colgando de sus caderas. El que asumió que era el líder, porque iba delante de los demás, llevó su mano a la construcción de metal y sacó una espada. ¿Eso eran esas cosas de metal? ¿Fundas? ¿Quién necesitaba fundas tan gruesas y pesadas? Levantando la espada por encima de su cabeza, el hombre gritó algo a sus seguidores. La distancia entre ellos era demasiado grande para que lo pudieran entender, pero tan pronto como el hombre gritó, otros dos pasaron justo a su lado, y se dirigieron directamente hacia los dos gigantes que se acercaban. Él se estremeció. Sintió la tentación de intervenir y ayudar, pero una parte más racional de su mente lo instó a observar a los recién llegados y a obtener la mayor cantidad de información posible antes de acercarse a entidades desconocidas. Sus ojos azules contemplaron el enfrentamiento con gran atención. Los dos hombres, uno de cabello negro azabache y el otro rubio, saltaron sobre sus caballos, ahora de pie, erguidos mientras mantenían el equilibrio sobre sus monturas en movimiento. Se escucharon algunos ruidos extraños y el sonido de la presión del aire liberándose, y de repente los dos hombres estaban volando por el campo hacia cada uno su gigante a velocidades impresionantes. Esto solo sembró más confusión en él. ¿De qué servirían esas espadas contra los gigantes? De todos modos, se regenerarían. Sin embargo, sus ojos se abrieron cuando ambos cortaron una porción considerable del cuello de los gigantes, y cayeron al suelo inmóviles. «Mierda», dijo mirándome con los ojos muy abiertos y la postura rígida. Y como si el viento hubiera llevado su confuso susurro, el soldado de cabello negro azabache miró hacia arriba, y podría haber jurado que escuchó al hombre repetir sus palabras. Capítulo 3. Encuentro con lo desconocido. Kabe no Shinobi. Capítulo 3. Encuentro con lo desconocido. Descargo de responsabilidad. No soy dueño de Naruto, Attack on Titan ni de ninguno de sus personajes. Editar. 25 de junio de 2020. Pensé en la historia por un momento y en cómo deseaba que siguiera adelante y decidí tomar otra ruta para el encuentro entre Naruto y el cuerpo de inspección. Creo que una barrera del idioma servirá mejor a la historia a largo plazo, y también hará que mis planes para los próximos capítulos sean más auténticos. Deja una reseña sobre lo que piensas al respecto o envía un mensaje privado. Espero que te guste. Punto de vista de Levi. Los últimos días habían sido muy ajetreados. Erwin había convencido a Darius Zackley, el general de las tres ramas militares, de que permitiera otra expedición más allá de los muros. Los preparativos finales para la expedición habían terminado ayer y se pondrían en marcha en unos minutos. Con el rabillo del ojo, podía ver claramente a Ange hablando con Moblit, probablemente explicándole otra de sus locas teorías sobre los titanes. Moblit parecía estar haciendo todo lo posible por seguirle el ritmo y fallando miserablemente, a juzgar por la expresión completamente confusa en su rostro. Sinceramente, no podía comprender cómo ese hombre era capaz de soportar su presencia. Solo pensar en tener que soportar sus payasadas todos los días le hacía temblar la espalda. Y la forma en que ella comenzaba a babear ante la mención de los titanes era simplemente repugnante. Ange pareció notarlo y, abandonando su conversación anterior, bastante unilateral, se dirigió hacia él. «Hola, Levi, ¿cómo has estado? ¿Listo para la expedición?», suspiró. Ange.
Asintió en señal de reconocimiento. Bien, y tan listo como puede estar. Ah, no puedo esperar a observarlos, Levi. Tal vez incluso podamos ver algunos anormales. Cuando ella comenzó a tener los ojos llenos de estrellas y salivar, divagando sobre lo habitual, él la ignoró y dejó que sus pensamientos vagaran hacia los 3 años desde la ruptura del muro de María. Los muros que habían mantenido a la humanidad a salvo durante 100 años habían caído por primera vez y los titanes habían invadido el círculo más exterior de los muros. En el tiempo que le había llevado a los militares evacuar a la gente de María, el número de muertos había alcanzado la asombrosa cifra de 10.000. Después de los acontecimientos, la policía militar se había estacionado en los campos de refugiados para mantener la paz del rey y distribuir alimentos entre las personas necesitadas. Por otro lado, un esfuerzo de colaboración entre la guarnición y el cuerpo de reconocimiento los había visto organizar misiones de recuperación a gran escala para recuperar la mayor cantidad posible de alimentos y otros recursos, lo más rápido posible antes de que los titanes pudieran llegar al otro extremo del muro María. Sin embargo, a pesar del éxito de muchas operaciones de recuperación, la escasez de alimentos era inevitable. Por ello, en el año siguiente, 846, el gobierno real envió una multitud de refugiados en una misión con el fin de recuperar la muralla de María. Fueron enviados 250.000, casi una quinta parte de la población. Con solo 200 sobrevivientes, la operación había sido una completa masacre y en el sangriento campo de batalla, solo los titanes habían permanecido en pie. Levi se burló mentalmente. El gobierno podía llamarlo como quisiera, pero el hecho era que había sido una misión suicida. No había forma de que simples civiles, desarmados y a pie, pudieran tener la esperanza de matar siquiera a una de esas bestias. Aunque no se había dicho nada, la verdad estaba ahí, a la vista de todos. Con resignación, se encaminaron hacia la muerte. Y aunque no fue mucho, sus sacrificios mejoraron, aunque solo fuera un poco, la situación de escasez de alimentos del resto de la población. Con 1/3 de su territorio perdido y una quinta parte de la población devorada, la humanidad recordó una vez más en qué mundo tan cruel vivía. La realidad de su situación se había hecho patente rápidamente. El miedo entre la gente era palpable y, aterrorizados por otra catástrofe, los militares habían recibido el proverbial fuego que les prendieron bajo el trasero. Se instalaron mejores cañones en lo alto de las murallas. Se cavaron trincheras profundas, suficientes para atrapar a varios titanes, alrededor de todas las puertas. Se revisaron los anticuados planes de evacuación después de ver lo ineficaces que habían sido al ponerlos en práctica. Además, por recomendación de Doc Pixis, funcionaria principal de los territorios del sur, se decidió establecer un banco de alimentos de emergencia en caso de otra violación y evitar otra misión para recuperar Wall Rose. Además, la edad de reclutamiento para el ejército se había reducido de 15 a 12 años, con el fin de reforzar las filas, y el número de reclutas había alcanzado un máximo histórico. Atención soldados. Antes de que pudiera seguir pensando en el pasado, el sonido de la voz penetrante del comandante Erwin atravesó el claro y lo sacó de sus cavilaciones. Erwin estaba vestido con el uniforme estándar del cuerpo de reconocimiento y sentado en su caballo blanco. La determinación ardía en sus ojos azules y su mirada se desvió hacia donde se encontraba Levi por un breve momento antes de dirigirse a los soldados presentes. Hoy continuamos con la 36ª expedición más allá de los muros. Ahora haré un breve resumen de la operación. Conciso y directo como siempre, el acero en su voz hizo que los soldados escucharan atentamente. Hoy se llevará a cabo la primera operación desde la brecha, dedicada a establecer puntos de abastecimiento en el territorio perdido de la muralla María. Nuestro objetivo es el bosque de árboles gigantes ubicado aproximadamente a 90 kilómetros al sur de nuestro punto de partida en el distrito de Caranese. La duración de esta misión será de 3 días. Un día de cabalgata hacia el bosque, otro para establecer los puestos de abastecimiento y dejar descansar a los caballos, y un día de regreso. Misiones de larga duración como esta eran una rareza. En todo su tiempo como explorador, solo había participado en 3 de ellas. Rara vez se organizaban porque entrañaban demasiados riesgos. Gran parte de la tierra fuera de los muros no estaba cartografiada y se habían descubierto muy pocos bosques de árboles gigantes como los que había dentro de los muros. Los que se encontraron también se encontraban en lugares muy alejados. El cuerpo de reconocimiento tampoco contaba con tantos soldados como antes. Demasiadas expediciones regresaron sin resultados reales y con una tasa de bajas demasiado alta como para animar a la gente a unirse.
Todos han sido informados sobre sus posiciones en la nueva formación de exploración de largo alcance, así como sobre el funcionamiento del nuevo sistema de señales de Bengala. Es vital que se mantenga la comunicación a toda costa. Un fallo en la comunicación podría provocar el colapso de nuestra formación. Activaremos la formación inmediatamente después de la salida y, a medida que nos acerquemos al bosque, la desacoplaremos, momento en el que todos comenzarán a moverse hacia el interior, hacia el centro. Si tienen alguna pregunta, pueden dirigirla a sus líderes de escuadrón. Partiremos en solo unos minutos, así que tengan todo en orden, eso será todo. Dándole al soldado suficiente tiempo para digerir la nueva afluencia de información, Levi observó mientras Erwin se dirigía hacia él. «Levi, ¿está listo tu escuadrón?», preguntó. Automóvil Club Británico. Erwin continuó sin pestañear. «Bien, tu escuadrón encabezará esta formación. Dado que los que están al frente están por delante de mí, lo más probable es que se enfrenten a los titanes antes de poder recibir una respuesta». Lo que significaba que su escuadrón sería el que estaría en mayor peligro. El encuentro con titanes sería inevitable y la supervivencia dependería únicamente de su propia habilidad. Aún así, solo asintió con su habitual mirada impasible. Mike se quedará conmigo, como una especie de plan de contingencia. Si los titanes logran romper nuestra formación, él podrá transmitirlo antes de que puedan avanzar demasiado. ¿Y Ange? Ella viajará en la retaguardia, protegiendo los carros de suministros y liderando a la mayoría de los reclutas. Ya veo. Como era de esperar de Erwin, todo había sido planeado meticulosamente. Su pieza decía que Erwin se dio la vuelta y montó en su caballo, cabalgando su semental hacia la puerta. Sabiendo que Erwin iba a anunciar el inicio de la operación, montó en su propio caballo y se dirigió hacia donde su propio escuadrón lo esperaba pacientemente. 30 segundos hasta que abramos las puertas. Anunció uno de los guardias de la puerta de la guarnición, sus palabras cesaron todo parloteo y todos se pusieron firmes. Con esto, la humanidad dará el primer paso para recuperar el muro María. «Muéstrame lo que puedes hacer», gritó uno de los soldados veteranos, provocando una ovación colectiva de los hombres. Abriendo la puerta. El sonido de los engranajes girando y de las cadenas tensándose se escuchó por toda la calle. Poco a poco, la puerta comenzó a levantarse, mientras la tierra y la mugre se desprendían de los gruesos clavos de ladrillo que adornaban la parte inferior de la puerta. «Avance», Erwin ordenó. «Comenzaremos ahora la 36ª expedición más allá de los muros. Adelante». Horas más tarde, acercándonos al bosque de árboles gigantes, había sido un día agotador de cabalgata dura. Tenía las piernas y el trasero doloridos y las manos irritadas por sujetar las riendas. La bengala que indicaba la separación de la formación había sido avistada en el cielo hacía un rato, por lo que su escuadrón había disminuido la velocidad para dejar que los demás los alcanzaran y se reagruparan antes de entrar en el bosque. En ese momento, él iba al frente junto a Mike y Erwin. Podía ver el tenue contorno del bosque en la distancia, haciéndose cada vez más visible a medida que trotaban. «Oler, Erwin, 2 titanes, ahí adelante», dijo Mike entrecerrando los ojos. Erwin asintió y, tras pensarlo apenas un segundo, dio su respuesta. «Levi, tú y Mike acabad con ellos». Sacó una de sus espadas y, con un grito, se dirigió al resto de los hombres. «Pronto llegaremos a nuestro destino. Al entrar en el bosque, comiencen a buscar a cualquier titán que pueda estar cerca». «Sí, señor», respondieron los soldados. Levi le hizo un gesto a Mike y aumentó el ritmo para adelantarse a los demás. Podía ver a los titanes que Mike había mencionado al pie de un gran árbol. Curiosamente, lo arañaban como si quisieran treparlos y no parecían haber notado aún la presencia del cuerpo de reconocimiento. TCH, más vale que esos cabrones no estén aprendiendo a escalar. Ya era bastante difícil lidiar con ellos. Finalmente, al darse cuenta de la llegada de los humanos, los 2 titanes se dieron la vuelta y corrieron rápidamente hacia sus objetivos, con la saliva goteando de sus fauces abiertas y las extremidades agitándose en una loca carrera para comer a sus presas. «Me quedo con el grande», entonó Mike con su habitual voz ronca y ambos saltaron sobre sus caballos, equilibrándose con la facilidad experimentada de los soldados veteranos. Su capa ondeó al viento y desenvainó sus espadas. El metal estaba frío y cuando presionó las manijas de su equipo de maniobras 3D, se encontró con el zumbido metálico de su equipo. Sus ganchos se dispararon hacia adelante, clavándose profundamente en el hombro de lo que parecía ser un titán de 7 metros. El titán levantó el brazo, listo para atacarlo antes de dispararle por la cara y el cuello.
Con un gruñido, hundió sus espadas en la carne del titán, cortándole la nuca en lo que incluso Shadis consideraría un corte perfecto, y el titán se desplomó en el suelo humeando y levantando una nube de polvo. Se escuchó otro fuerte impacto y supo que Mai también había terminado con el suyo. Miró a su alrededor para asegurarse de que no hubiera otros peligros en los alrededores. Uno nunca puede ser demasiado cauteloso en este tipo de entorno. Al observar los alrededores, sus ojos se posaron en el bosque, cuyos árboles enormes parecían perforar el cielo. De repente, notó algo extraño. En la rama del árbol donde antes habían estado los titanes, pudo ver una figura. Entrecerró los ojos en concentración. No podía ser un titán, era demasiado pequeño para eso. Tampoco sería capaz de llegar tan alto en primer lugar. Cuando la nube de polvo se despejó un poco, el contorno de la figura se volvió más definido. No, definitivamente no era un titán. Parecía vagamente humano, ni un rasguño, definitivamente era alguien. Se quedó helado cuando las implicaciones de esa declaración lo impactaron y la comprensión lo golpeó como un rayo. Ese era un humano, fuera de los muros. En un territorio que los humanos no habían habitado durante más de 3 años. Una chispa de esperanza se encendió en la boca de su estómago. ¿Y si se trataba de alguien que no vivía dentro de los muros? Sabía que las probabilidades de que algo así fuera cierto eran increíblemente escasas, pero deseaba que así fuera. Que se tratara de otro superviviente de la humanidad, que fuera la prueba de que existían seres humanos fuera de los muros. De que no eran los últimos de la raza humana. Significaría que el cuerpo de inspección había logrado cumplir uno de sus objetivos fundacionales y la perspectiva parecía realmente a su alcance por una vez. Pero una parte más cínica de su mente le proporcionó las opciones más plausibles. ¿Podría ser un sobreviviente de la brecha? No, eso simplemente no era posible. Ningún civil sería capaz de sobrevivir en un área infestada de titanes sin 3DMG. ¿Un soldado entonces? ¿Quizás alguien que quedó atrás en una de nuestras misiones anteriores? Era poco probable, pero si usaban su gas con moderación, entonces tal vez. Oye, Levi, ¿qué estás haciendo? No puedes congelarte aquí afuera. Hace mucho, oler en la periferia de su visión pudo ver a Mike adoptar una expresión confusa, aparentemente habiendo olido algo extraño y girándose hacia donde Levi estaba mirando. Podía oír la marcha de cascos acercándose a ellos y una voz que hablaba. La voz de Erwin. Levi, Mike, suban a sus caballos. Ahora. Se despertó de golpe de su estado de congelamiento y se giró para encontrarse con los ojos concentrados y ligeramente confundidos del comandante. Erwin, mira. Señaló hacia adelante y los ojos de Erwin siguieron hacia donde estaba señalando, y sus ojos se entrecerraron en concentración, tratando de distinguir algo, antes de abrirse con asombro. La figura se agachó. Quizás iba a bajar. Sin embargo, ni un segundo después, la persona saltó de su percha. Se sobresaltó y abrió mucho los ojos. Se estaba suicidando. Esa es una caída de 30 metros. Apretó los dientes y su cuerpo se estremeció con el impulso de intentar ayudar, pero sabía que no había nada que pudiera hacer, la distancia entre ellos era demasiado grande. No se escucharon gritos de agonía ni alaridos de angustia y sufrimiento, y sintió como si el mundo realmente se hubiera vuelto patas arriba cuando sucedió lo imposible y la persona aterrizó en el suelo completamente ilesa y continuó su camino hacia ellos. Intercambiaron otra serie de miradas de sorpresa. En ese mismo momento, un titán apareció de la nada, elevándose a una altura de 14 metros. Jadear mierda, hay una persona ahí. Uno de los soldados se dio cuenta de la anomalía que había frente a ellos, lo que rápidamente hizo que los demás estallaran en un pandemonio. Por los muros. Yo imposible, oye, hay un titán persiguiéndolo. Tenemos que ayudarlo. Antes de que alguien pudiera moverse, la figura echó un vistazo rápido detrás de él, antes de agacharse y, para desconcierto de todos, saltar a alturas inhumanas y, de alguna manera, pegarse al costado de un maldito árbol. ¿Qué carajo? Murmuró Levi, con los ojos muy abiertos y la mandíbula desencajada. Los demás sin duda imitaron su sorpresa. Rápido como un rayo, la persona se apartó del árbol, astilló la madera y voló hacia el titán a velocidades que superaban incluso al 3DMG. Ni un segundo después, la nuca del titán explotó en una lluvia de sangre y vísceras y se estrelló contra el suelo, revolviendo la tierra a su paso.
Fue breve, pero podría haber jurado que vio algo azul, que parecía casi etéreo, en la mano de la persona justo antes de que el titán cayera. Los soldados tenían una expresión de asombro y, en ese momento, Levi no podía criticarlos. Estaba bastante seguro de que incluso su propio rostro era la viva imagen del desconcierto. Miró a Erwin y vio una sonrisa inquietante en su rostro. Parecía estar perdido en algún tipo de recuerdo. La persona, cuyo rostro era claramente masculino, se acercaba. Oye, Erwin, ¿cuáles son tus órdenes? Erwin parpadeó y su actitud volvió a ser la del infalible comandante del cuerpo de reconocimiento. Mike, ve a buscar a Ángel y lleva a los soldados al bosque. Hemos estado demasiado tiempo al descubierto. Establece un perímetro después. Levi, conmigo. Mike salió corriendo apresuradamente junto a los desconcertados soldados y Levi viajó con Erwin para encontrarse con el recién llegado. Lo primero que notó fue que no se trataba de un soldado, ni siquiera de un adulto. Frente a él se encontraba lo que supuso que sería un muchacho de 15 años. Su ropa consistía en un mono sucio de color negro y naranja. Estaba roto en varios lugares y, por los huecos, podía ver que debajo llevaba una especie de chaleco transparente con cadenas. Sus rasgos eran ciertamente memorables. El chico tenía el pelo de un tono rubio que nunca había visto antes, que parecía casi dorado cuando lo alcanzaban los rayos del sol. Sus ojos eran azules como el cielo y reflejaban una felicidad desenfrenada, acompañada de una sonrisa igualmente extática. Erwin fue el primero en hablar. Soy el comandante Erwin Smith de la Legión de Exploración y él es el cabo Levi Ackerman. El joven parpadeó y su sonrisa se desvaneció. ¿Estás solo? ¿Cómo es que llegaste a estar fuera de los muros? El tono de Erwin era exigente y serio, mezclado con una buena dosis de sospecha y aprensión. El niño se sobresaltó ante las preguntas repentinas. Abrió la boca para hablar, pero dudó antes de que las palabras pudieran salir de su boca. Oye, mocoso. Te hizo una pregunta. No tenemos tiempo para quedarnos parados al descubierto, ladrió Levi, un poco más ásperamente de lo estrictamente necesario. El chico se tensó y de repente la imagen de un adolescente inofensivo se disipó y algo completamente diferente ocupó su lugar. Levi pudo ver cosas que había pasado por alto en su primera impresión. Aunque no parecía gran cosa a primera vista, el chico llenaba su ropa sorprendentemente bien para alguien de su edad, evidente por la tela que se tensaba contra sus brazos o piernas cada vez que el chico se movía un poco. El chico se movió levemente, casi imperceptiblemente, pero Levi lo notó de todos modos. Aunque era algo menor, su postura ahora era más cautelosa y preparada para moverse en cualquier momento, pero disfrazada de modo que la persona promedio la confundiría con laxitud. No, este no era un niño común y corriente, sus acciones hace unos momentos lo dejaban muy claro. Incluso si no era un soldado, era alguien peligroso. Además, no había señales de maquinaria o de otro tipo de equipo que pudiera ayudarlo en sus peleas contra titanes. Lo que significa que todas sus hazañas anteriores eran pura habilidad natural. Solo pensar en tal poder puro lo ponía nervioso más allá de toda medida. Levi se tensó y supo que Erwin debía haber observado lo mismo que él. Podía sentir que sus dedos se movían nerviosamente, listos para alcanzar una espada si era necesario. El chico también era terriblemente observador, a juzgar por la forma en que sus ojos se dirigían a su equipo de maniobras de vez en cuando. Wakarimasen. ¿Eh? Levi miró fijamente al chico, incapaz de creer las palabras que habían salido de su boca segundos antes. Nanyo y Teruno Kawakaranai. Los ojos de Levi se abrieron de par en par y las cejas de Erwin se alzaron hasta la línea del cabello. No podía entender ni una palabra de lo que decía el chico. Parecía un galimatías ininteligible. Ese mismo fuego de antes se encendió de nuevo en su interior, ahora más fuerte que nunca. Eso consolidó el hecho de que este chico tenía que ser de fuera de los muros. No existía tal idioma o dialecto dentro de los muros. Y habilidades como las que el chico había mostrado en su anterior acrobacia con el titán tampoco se habían visto dentro de los muros. Erwin, dijo. ¿Entiendes lo que dice? No, nunca he oído nada ni remotamente parecido, respondió el comandante. ¿Qué debemos hacer? Erwin miró fijamente al adolescente que estaba frente a ellos. Podemos hablar de eso en la seguridad del bosque. Se dirigió al adolescente. Mi nombre es Erwin, dijo, haciendo un gesto hacia sí mismo y luego señaló al titán humeante y al bosque. Ve al bosque. Es más seguro. El mocoso pareció entender la idea y su semblante volvió a un estado más relajado. Wakarimashita, Mori Nitsurete Ite Oshnesuyone.
dijo el niño bajando el puño sobre su palma, el rostro iluminándose con lo que asumió que era comprensión. ¿Crees que entendió eso, Eruin? Esperemos, respondió Eruin y le hizo un gesto al niño para que lo siguiera. El mocoso pareció pensarlo por un segundo. Sokodia y Masou, ¿ne? Luego hizo un gesto hacia sí mismo y hacia ellos, antes de señalar el bosque y finalmente juntar sus manos en un gesto extraño. Levi pensó que estaba expresando correctamente sus dudas sobre la comprensión y trató de tranquilizar al niño. Sí, mocoso, vamos al bosque. Date prisa, no tenemos todos los de... Maricón. El lugar donde anteriormente había estado el niño explotó en una nube de humo, aturdiéndolos a ambos momentáneamente. La repentina explosión de humo provocó una oleada de pánico en sus venas. Desenvainaron sus espadas antes de que nadie pudiera siquiera parpadear, esperando cualquier peligro que pudiera acecharlos. «Maldito cabrón. ¿Qué crees que estás haciendo?», exclamó Levi, con la sangre corriendo por sus venas y el corazón latiendo a 1000 por hora. Sin embargo, no hubo respuesta y el humo se disipó. Capítulo 4. El Escuadrón de Operaciones Especiales Kabe no Shinobi. Capítulo 4. El Escuadrón de Operaciones Especiales Descargo de Responsabilidad. No soy dueño de Naruto, Attack on Titan ni de ninguno de sus personajes. 14 de septiembre de 2020, edición. Se corrigieron algunos errores gramaticales. Punto de vista de Naruto estaba de pie sobre el tejado de una pequeña casa, contemplando las vastas llanuras de ese lugar desconocido. Era una vista asombrosa. La hierba exuberante dominaba el campo hasta donde alcanzaba la vista, iluminada con un fuego rojo por la luz menguante del sol que se hundía en el horizonte occidental. El suave calor del sol poniente lo envolvió, una suave brisa le revolvió el cabello y cerró los ojos brevemente, respirando una bocanada de aire fresco. De repente, una ola de recuerdos lo invadió, perturbando su momento de paz. Una legión de soldados a caballo. Cuerpos de titanes que caen al suelo. Un hombre alto y rubio, probablemente el líder, y un hombre bajo de pelo negro. Un acuerdo para encontrarse en el bosque de árboles enormes. Sintiéndose en conflicto, repasó lo que sabía. Por un lado, finalmente había encontrado a las personas que había estado buscando durante los últimos días y eso lo había llenado de alivio. Sin embargo, esa fugaz sensación de alivio se había esfumado como una hoja en el viento en el momento en que abrieron la boca. ¿Qué era ese lenguaje agresivo que habían hablado? Con todos esos sonidos SCH, había sonado como el ruido estático que se escucha de los dispositivos de comunicación defectuosos. No había podido captar ni una sola palabra de su breve conversación con los dos, excepto que el rubio y alto se llamaba Eruin, mientras que el bajo y de aspecto gruñón era Levi. En todo el tiempo que llevaba viajando con Jiraiya, nunca había oído un idioma que se le pareciera. De hecho, ahora que lo pensaba, nunca había oído hablar de nadie que hablara otro idioma que no fuera el común. Sintió que el corazón se le hundía cada vez más en el estómago mientras un pensamiento preocupante lo asaltaba. ¿Qué pasa si no estoy en las naciones elementales? El mundo fuera de las naciones elementales seguía siendo un misterio. Nadie había encontrado nada más que un océano infinito. Si había otros continentes además de las naciones elementales, entonces no era descabellado suponer que hablarían un idioma diferente. Pero eso no explicaba la ausencia de chakra. No había detectado ningún chakra en esas personas, ni siquiera la cantidad más minúscula. ¿Cómo podía ser eso? No tenía sentido. Era un hecho fundamental del mundo que todas las criaturas vivas que respiraban tenían energía espiritual y física que juntas formaban chakra, aunque solo individuos entrenados en las artes podían recolectarlo. Y en segundo lugar, ¿cómo llegó uno al otro lado del mundo sin siquiera darse cuenta? ¿Podría ser esto el trabajo de algún ninjutsu espacio-temporal? Sabía que Kakashi tenía un jutsu de espacio-tiempo relacionado con su Mangekyo Sharingan que le permitía transportar cosas a otra dimensión. Su proceso de pensamiento se detuvo abruptamente. No. Se le formó un vacío en el estómago. No. No podría ser, ¿verdad? ¿Podría tratarse de una dimensión alternativa? ¿De otro mundo? Esos gigantes extraños y la gente sin chakra, y la repentina disminución de la energía de la naturaleza. Gran parte de lo que había visto tendría sentido si así fuera. Sacudió la cabeza con vehemencia. Necesitaba concentrarse en lo que tenía delante. Ya había encontrado a gente que lo estaría esperando en el bosque. Se encontraría con ellos y encontraría el camino a casa. Quién sabe, tal vez tenían a alguien que hablaba su lengua. Respiró profundamente para calmarse y dejó que su mente se desviara hacia otros asuntos, como los propios soldados.
Los había estudiado atentamente durante su breve interacción. Sus uniformes consistían en pantalones y camisas blancas, con botas de cuero marrón y una chaqueta debajo de una capa con capucha verde. No tenían armadura visible para protegerse contra cuchillas o proyectiles. No es que les ayudara contra los titanes, por supuesto, ya que podían hacerte una mancha de sangre del tamaño de un humano en el suelo con sus propias manos. No, valoraban la movilidad por encima de cualquier otra cosa, por eso su ropa era ligera y no restringía ningún movimiento, y esas correas de cuero atadas a sus cuerpos probablemente estaban destinadas a hacer que su ropa atrapara la menor cantidad posible de viento durante el vuelo. Teniendo en cuenta la fina capa de polvo y mugre que cubría sus uniformes, debían de haber cabalgado durante un buen rato. Quizás un día. Quizás dos. Más si conseguían encontrar lugares donde descansar a los caballos sin ponerse en peligro. Luego estaba el extraño equipamiento que tenían. 2 contenedores de metal sujetos a cada cadera que les permitían disparar ganchos a superficies y luego recogerlos de alguna manera. Todo controlado por empuñaduras de espada peculiares y desmontables. Pero lo más curioso, con diferencia, fueron sus reacciones al verlo. Por las miradas de asombro y los murmullos de incredulidad, supuso que no esperaban encontrarlo a él ni a nadie, probablemente porque la zona estaba repleta de titanes. Sin embargo, no creía que eso justificara esas miradas de estupefacción y desconcierto. Uno hubiera pensado que nunca habían visto a un humano en su vida. Se hizo crujir el cuello y se giró para mirar hacia el bosque que se asomaba en el horizonte. Era frustrante, había corrido hasta allí solo para darse la vuelta y regresar. ¡Qué fastidio! Saltó del tejado y aterrizó en el suelo lleno de madera y rocas que había justo al lado de la casa. También había otras casas, todas destrozadas en algún grado. Era un desastre, por decirlo suavemente. Desde fuera no parecía mucho más que un cobertizo, tal vez alguna vez había sido suficiente para albergar a un hombre y su pequeña familia, pero ahora estaba en ruinas. Una parte de la pared frontal se derrumbó hacia adentro, probablemente causado por un titán. Con cuidado de no pisar ningún fragmento de vidrio que sobresaliera del suelo, emprendió una carrera impulsada por chakra a través de las llanuras cubiertas de hierba hacia el bosque. La hierba le llegaba hasta las pantorrillas y se aplanaba en ondas con cada ráfaga de viento, para luego volver a brotar fresca como un ramo de flores inmediatamente después. Le recordaba el verde uniforme de los prados de su tierra natal, que casi parecían peinados. En lo alto, una congregación de nubes iluminaba el azul, cada una de ellas percibiendo la presencia del sol, que se filtraba a través de una brillante luz solar que lo acariciaba en su cálido abrazo. Corrió con el viento, con los pies ligeros y en silencio salvo por el ligero crujido de la hierba bajo sus pies, hasta que por fin llegó al bosque. Allí se alzaba orgullosa, en toda su primitiva grandeza de color marrón roble. Sus brazos anudados se alzaban siempre hacia arriba, intentando tocar las nubes, casi tan gruesos como la altura de un hombre. Al principio le había recordado al bosque de la muerte de Konoha, pero con cada segundo que pasaba, se daba cuenta de lo poco que se parecían entre sí. Sí, los árboles eran enormes, pero ahí terminaba el parecido. Si bien el bosque de la muerte era una visión inquietante que podía infundir miedo en los corazones de cualquiera que se aventurara en él, este era un refugio de vida y serenidad. El bosque de la muerte era un lugar macabro, monótono y gris, mientras que este florecía con colores. La albahaca silvestre crecía libremente en el colchón de musgo del suelo. El viento sonriente traía su fragancia. Era refrescante para el espíritu oler la mezcla de mantillo del perfume del bosque, el aroma fresco y orgánico. Vio un arroyo de color azul turquesa que serpenteaba alegremente por el bosque, salpicando y burbujeando a medida que avanzaba. Saltaba de alegría sobre las rocas desgastadas por el tiempo y brillaba como diamantes bendecidos con fuego interior cuando el sol le daba en el punto justo. Había oído decir una vez que los arroyos y los ríos eran las arterias del bosque, pero este arroyo parecía tener alma líquida propia. Saltó a una de las ramas, aterrizó suavemente para no perturbar el silencio pacífico y buscó señales de soldados cerca. No vio ninguno, pero eso no era extraño considerando el gran tamaño del bosque, se necesitaría una cantidad considerable de soldados para cubrir toda esta área. ¿Y fue siquiera prudente acercarse a ellos con tanta naturalidad? Tal vez sería más prudente adoptar un enfoque más sutil. Reunir información antes de que se revelara. Por lo que sabía, podían ser hostiles, después de todo eran soldados. Silenciosamente, saltó de rama en rama hasta llegar al dosel y, mezclándose con las sombras, comenzó a buscar soldados. Intercambio de punto de vista. Él suspiró exasperado. Date un respiro, Olu. ¿Qué?
Es cierto, ¿no? Esperan que encontremos a una sola persona en este enorme bosque. Podrías esconderle un titán aquí y nadie se daría cuenta. Oh, cállate. Deja de quejarte como un bebé y vuelve a buscar, regañó Petra. Y deja de hacer tanto ruido, no queremos alertar a ningún titán que pueda estar cerca. Además, añadió Gunther, no estamos buscando a un simple granjero o civil cualquiera. El comandante dijo que podría ser alguien de fuera de los muros. Alguien que pueda arrojar luz sobre si hay o no otras civilizaciones ahí fuera. Todavía no creo lo que dicen de él. Saltar desde 40 metros de altura y no sufrir daño alguno. ¿Derribar titanes con sus propias manos? Sí, claro, lo creeré cuando los cerdos empiecen a volar. Entonces, ¿estás llamando mentirosos al comandante Erwin y al cabo Levi? Dijo él con una sonrisa burlona. En lugar de responder, Olwo miró hacia arriba, a través del follaje uniformemente verde, hacia el cielo infinitamente azul. Además, si el tipo hablaba un idioma extranjero, ¿cómo sabemos siquiera que entendió lo que quería hacer para volver aquí? De repente, algo pasó volando por encima de él y desapareció tan rápido que le hizo preguntarse si estaba imaginando cosas. Oigan, ¿ustedes también vieron eso? Preguntó a los demás, señalando hacia arriba. ¿Eh? ¿Viste qué? ¿Viste algo? No vi nada. Algo pasó volando por encima de nuestras cabezas, como una sombra, lo juro. Petra montó en su caballo y se adelantó a los demás. Probablemente era un pájaro o una ardilla. No, no fue eso, yo, Ark. Empujó a su caballo para que lo siguiera, pero el caballo se dobló, lo que le hizo morderse la lengua y lo interrumpió a mitad de la frase. Suspirando por sus payasadas, los demás siguieron a Petra. Punto de vista de Naruto soltó el aliento que había estado conteniendo. Había estado cerca. Ese tipo con aspecto estreñido casi lo había descubierto. Para ser honesto, nunca había sido muy hábil en la infiltración y la recopilación de información. Era ruidoso y desagradable, y torpe a veces, al menos según sus amigos. Pero ser discípulo de un experto en la materia lo había ayudado mucho. Hizo una mueca cuando Oro dejó escapar un grito estrangulado de dolor. Apenas habían pasado unos minutos desde que empezó a buscar y se topó con los cuatro a cierta distancia. Buscaban algo, probablemente a él, y se le ocurrió acercarse y saludarlos, pero ¿dónde estaba la diversión en eso? Además, Kakashi siempre le había dicho que pensara antes de actuar y no hacía falta ser un genio para saber que entrar en un campamento militar extranjero no era una buena idea. Así que decidió espiarlos, reunir información y evaluar su siguiente curso de acción después. Su investigación hasta ahora no había aportado ninguna información vital, ya que la barrera del idioma hacía difícil aprender algo significativo. En primer lugar, eran un grupo unido, la atmósfera entre ellos era relajada y parecían estar charlando bastante amigablemente. Gunta era el más tranquilo, rara vez hablaba a menos que alguien le pidiera su opinión y parecía ser una persona bastante tranquila en general. Era de estatura media, con el pelo negro peinado hacia atrás y una nariz bulbosa. El alto y rubio, llamado Eldo, era el líder designado del grupo. Iba adelante, dirigiendo al grupo hacia su siguiente ubicación, y los demás parecían mirarlo esperando órdenes. Oro era el que se quejaba. Tenía el ceño fruncido permanentemente y el pelo como una planta moribunda. La última era una chica menuda llamada Petora. Bonita, bajita, de aspecto amable y con el pelo castaño rojizo. Eso resumió todo lo que había podido reunir hasta ahora. Él frunció el ceño. Estúpida barrera del idioma. No, eso no se podía hacer. Tomó una decisión rápida y sonrió con picardía. Intercambio de punto de vista. Quebrar allí estaba otra vez. Olwo revisó su entorno por centésima vez. Olwo, escucha, no hay nadie detrás de nosotros, no hay nadie siguiéndonos. Deja de ser tan paranoico, nos estás poniendo nerviosos a todos, dijo Eld. TCH, lo que sea, replicó Olwo. No podía evitarlo. De vez en cuando, oía el crujido de una ramita o el crujido de un arbusto. A veces incluso creía oír pasos, pero cuando giró la cabeza y no vio absolutamente nada. Eso lo estaba volviendo loco. Los demás pensaron que estaba siendo paranoico, por supuesto, pero no importaba, se lo demostraría pronto. Si esta era la idea de broma de ese monstruo de 4 ojos de ángel, se estaba equivocando. Agarrando sutilmente sus mangos 3DMG, se preparó. En cualquier momento, Crujido entró en acción. Saltó de su caballo y lanzó sus cables hacia el árbol más cercano al arbusto de donde había emanado el sonido, impulsándose hacia adelante en un abrir y cerrar de ojos. ¡Aja!
Gritó triunfante mientras saltaba por el arbusto para encontrar una ardilla. Su sonrisa cayó. Olu. ¿Qué pasó? ¿Estás bien? ¿Viste un titán? Los demás se pusieron a su lado en un instante. Con rostros endurecidos por una determinación sombría, observaban con cautela los alrededores, esperando tener que luchar por sus vidas en cualquier momento. Olu. En nombre de Wol María, ¿qué? Petra asomó la cabeza por encima del hombro de él para ver qué era lo que estaba mirando. Un frío helado le recorrió la columna, algo le golpeó en la cabeza y de repente su rostro se familiarizó con el barro. Petra lo miró con enojo, con los puños firmemente plantados en las caderas. «Estás loco. Creímos que un titán venía a atacarnos, casi me provocas un ataque al corazón». Su rostro manchado de barro se levantó del suelo para mirarla. «Petra, escucha, no quiero oírlo, Olu». Él envainó sus espadas con un suspiro frustrado y Gunther lo miró fijamente, completamente indiferente. «Vamos, muchachos, volvamos a buscar», dijo él y se marcharon. Apretando los dientes, miró a la ardilla con enojo. «Pequeño bastardo, si no dejas de seguirme te voy a quitar la vida por el estrangulamiento, ¿me oyes?», susurró para asegurarse de que los demás no pudieran oírlo. Con las manos firmes, se levantó del barro, quitándose toda la suciedad de la ropa. Pero justo cuando se dio la vuelta para ir tras los demás, se encontró con unos ojos azules y un cabello rubio, boca abajo. «¡Bú! ¡Ja, ja, ja!». El repentino grito histérico les había hecho sentir una oleada de miedo y terror. Sin duda, se trataba de Olu, de eso no había duda. Por eso, se habían apresurado a regresar a toda velocidad, abandonando a sus caballos y sin pensar en el uso excesivo de combustible. La vista que los recibió al llegar no fue en absoluto la que esperaban. En lugar de encontrar a Olu luchando por su vida contra un titán, o peor aún, ya muerto, lo que les había dado la bienvenida fue a Olu, todavía cubierto de barro, con el rostro furiosamente rojo mientras acudía a su aparente objetivo por el cuello mientras el rubio se reía a carcajadas. «Olu, ¿qué pasó? Espera, ¿ese es nuestro objetivo?». Sus palabras fueron ahogadas por los gritos enfurecidos del propio Olu. «Pequeño mierda, ¿qué crees que estás haciendo, Por un segundo se quedaron mirando, luego se miraron entre sí, mitad confundidos y mitad aliviados, y se lanzaron a acercarse a los dos. «Oye, cálmate Olu, cálmate. Necesitamos al tipo entero». Con cierta dificultad, él y Gunther pudieron separar a los dos antes de que Olu pudiera causar algún daño. «¿Qué pasó Olu? ¿Por qué gritaste y cómo es que él está aquí de repente?», preguntó Petra. «Me levanté para seguirlos, y cuando me di la vuelta, de repente este tipo estaba frente a mí. Al revés». Él enarcó una ceja y miró al recién llegado con aprensión. «Entonces, ¿te asustó?». ¡No! Él simplemente me tomó por sorpresa, eso es todo». Se defendió Olu, con la cara ligeramente roja. El chico rubio hizo una imitación del grito de niña de Olu, luego continuó riendo mientras se secaba una lágrima de alegría del rabillo del ojo. Olu se puso rígido como una tabla, con una marca en la frente y las venas palpitando. Sus dedos se movían convulsivamente y rechinaba los dientes con tanta fuerza que él temía que los rompiera con la presión. Petra miró al rubio con curiosidad. No parecía mayor que ella, tal vez incluso 1 o 2 años más joven, pero no más que eso, seguro. Su atuendo naranja y negro era un dolor de vista, descolorido por el barro seco y la mugre. Sus ojos eran tan azules como el cielo y el cabello era un revoltijo de púas doradas sostenidas por una diadema con una pieza de metal grabada con un símbolo extraño, ¿y eran esas patillas en sus mejillas? Gunther miró a Eld. «¿Misión cumplida, entonces?». «Sí, dispararé la ronda acústica». El disparo se disparó al aire y el sonido fue casi tan fuerte como el de un cañonazo, que resonó por todo el bosque. Todos los animales salvajes que pudieron haber permanecido cerca huyeron en ese momento y los pájaros se alejaron volando en manadas frenéticas. La risa de Naruto se cortó abruptamente y sus ojos se dirigieron rápidamente a la pistola que él sostenía en la mano. Toda su actitud cambió en un abrir y cerrar de ojos y su aplomo pasó de relajado y alegre a cauteloso y cuidadoso, casi haciéndole preguntarse si su anterior demostración de buen humor había sido real. Sus ojos se movieron de Eld a Gunther, a Olu y a ella misma, y con un sobresalto se dio cuenta de que todos seguían sosteniendo sus espadas, probablemente poniéndolo ansioso. Envainó sus espadas apresuradamente y le hizo un gesto para apaciguarlo. «Está bien, no queremos hacerte daño. ¿Ves? No hay necesidad de tener miedo.
Los demás también parecieron notar sus propias armas y siguieron su ejemplo, envainando las suyas también. Supongo que eres ese Naruto del que nos habló Erwin. Dijo que te llevaríamos con él si te encontrábamos. Por favor, síguenos, dijo él, haciéndole señas a Naruto para que lo siguiera. El extraño los miró a todos por un segundo antes de mover la cabeza. Ai, ore no namae wa Naruto desu. Erwin ni Okoto ni Nate Imasu. Intercambio de punto de vista.